En la quietud de la medianoche del 4 de agosto de 1992, un disparo resonó en una casa de Indiana, cegando la vida de James Grant, un respetado abogado. Mientras la sangre aún estaba fresca en el suelo, su esposa, Susan Grant, de 34 años, se convirtió en el centro de todas las miradas. Con un historial de matrimonios rotos, infidelidades escandalosas y acusaciones de abuso contra un niño pequeño, Susan no era la viuda desconsolada que aparentaba. Los oscuros secretos de su pasado, desde un hogar roto hasta un rastro de amantes y violencia, comenzaron a salir a la luz, pintando el retrato de una mujer cuya ambición y crueldad podrían haberla llevado a apretar el gatillo. ¿Fue un crimen pasional, un acto de venganza o el clímax de un plan calculado? Susan nació en el sur de Indiana hace 34 años. Su padre era un alcohólico empedernido. Según Susan, cuando era joven sufrió la violación y el abuso de su padre. Cuando Susan estaba en segundo grado, su padre se emborrachó y la golpeó severamente. Los golpes fue tan fuertes que casi le cuesta la vida. Hasta ahora, Susan sigue teniendo cicatrices en el dorso de la mano. A los 12 años, se había convertido en una hermosa colegiala de alta figura y se convirtió en la favorita de todos los chicos de la localidad de su misma edad. Aunque Susan tiene 6 hermanos, siempre destaca como la más excepcional porque es muy guapa y parece mucho más lista que sus otros hermanos. Susan cree que es una princesita que ha descendido al mundo de los mortales y que algún día encontrará un príncipe rico y apuesto y vivirá feliz para siempre en un magnífico palacio. Por desgracia, los sueños son solo sueños. Como miembro de una familia numerosa con muchos hijos, la familia de Susan es muy pobre. No pueden permitirse nada más que la comida básica. Viven en la casa más destartalada y estrecha de la calle. La diferencia entre ser una princesa y una mendiga hace que Susan se sienta inferior. Teme que sus amigos vean su casa sucia. Para mantener la identidad de princesa que se ha creado, Susan siempre encuentra diversas excusas para celebrar reuniones en casas de otros niños. Además, para disimular su ropa gastada, Susan aprendió a confeccionar prendas y a peinarse desde muy pequeña. Cada vez que se hacía un traje nuevo, se cambiaba el color del pelo y el peinado, presumiendo ante sus amigas de que su madre la había vuelto a llevar de compras. Los cumplidos y la envidia de sus compañeras de clase hacían feliz a Susan, pero bajo esta efímera felicidad persistía una tristeza interior. Las frágiles mentiras, como burbujas, le impedían disfrutar de verdad de los elogios de los demás. Tenía pesadillas todos los días, temiendo que su engaño saliera a la luz, convirtiéndola en un payaso despojado de sus ropas y ridiculizado por todos. Las continuas pesadillas hacían que a Susan le resultara difícil creer en la felicidad de la vida. A los 15 años, Susan tuvo su primera cita con un chico cuya familia era muy rica. Esto ocurrió después de que Susan fuera golpeada por su padre una vez más. El amante de Susan convenció a la chica para que se quedara en su casa durante un breve periodo de tiempo. Esta fue la primera experiencia de Susan de la buena vida con dinero. No tardó en decidirse a conseguir lo que quería a toda costa. Así que, tras romper con el chico y ser expulsada, la primera reacción de Susan no fue volver a su pobre hogar, sino vagar casi 30 kilómetros al sur, hasta la relativamente grande ciudad de Kokomo. Allí, Susan flirtea con el cantante de una banda y comete actos poco éticos. Estaba orgullosa de sí misma por haber conquistado al hombre. Hizo público el proceso de su relación e incluso presumía por las noches de los detalles de su amor. Pocas semanas después, Susan, de 17 años, y el cantante masculino celebraron una boda. Pero este apresurado matrimonio tuvo un final trágico desde el principio. El hombre era muy narcisista. Nunca rechazaba a las admiradoras que acudían a él. Esto enfadó mucho a Susan. Para vengarse del cantante, Susan siguió saliendo deliberadamente con otros hombres. Incluso perdió un hijo por este motivo. Más tarde, como los ingresos de la banda eran insostenibles, Susan y el cantante se trasladaron a Oklahoma City.
Susan salía a menudo con un apuesto camionero local cuando su amante estaba fuera trabajando. Pronto comenzaron una relación. Así que Susan se mudó rápidamente a casa del camionero. El hombre tenía entonces 24 años y era un hombre musculoso. Poco después de vivir juntos, Susan se divorció del cantante y se casó con el camionero en el verano de 1979. Pocos meses después de casarse, Susan dio a luz a hijo. Al principio fue un matrimonio feliz. Susan cuidaba bien del niño, limpiaba la casa e intentaba mantenerla perfectamente limpia. Pero Susan, inestable por naturaleza, no podía mantener durante mucho tiempo la apariencia de una esposa perfecta. Cuando el camionero se quedaba fuera a menudo a dormir por motivos de trabajo, el resentimiento de Susan empezó a crecer. A menudo se iba a Indiana y frecuentaba clubes nocturnos con sus amigas. Aquí Susan conoció a otro hombre guapo. Se pavoneó y cogió del brazo al hombre, bailó con él, se fue a casa con él y al día siguiente compartió su maravillosa noche con sus amigas. Con el tiempo, aunque el camionero no estaba a menudo en casa, también se dio cuenta de las anomalías de su mujer. Intentó prestar más atención a Susan y pasar tiempo con ella, pero ella no tenía ninguna intención de reconciliarse con su marido después de su grave abandono durante varios meses. Un día, cuando su marido abrió los brazos para abrazarla, Susan le clavó de repente unas tijeras en el pecho sin motivo. La sangre goteaba por el velludo pecho de su marido. Los nervios de Susan se estimularon en un instante. Comenzó a acariciar suavemente a su marido y a quitarle la ropa. Su marido estaba aterrorizado. Le dolía mucho la herida y tenía sangre por todo el cuerpo. Pero su mujer estaba pensando en intimar con él. Lo más extraño es que Susana a veces golpea y patea intencionadamente a su marido y luego actúa inmoralmente con él. El camionero no se dio cuenta de que Susan estaba realmente enfadada o intentaba provocar el deseo mediante la violencia. Por supuesto, la violencia de Susan no se detenía ahí. Cuando el niño lloraba, Susan le daba una fuerte bofetada. Al poco tiempo, Susan consiguió atraer la atención de Tom, el director de la empresa donde trabajaba. La exmujer de Tom era la hija del jefe de la empresa, que había fallecido unos meses antes a causa de una leucemia, dejando a Tom con un hijo de 2 años. La relación extramatrimonial de Tom y Susan se convirtió en la comidilla de la empresa. Casualmente, todos los parientes del camionero trabajaban en esa empresa, y ya no le sorprendía la promiscuidad de Susan. Cuando se enteró de que su joven y bella esposa estaba liada con Tom, no se inmutó. Susan estaba encantada con su última conquista. Tom era guapo, seguro de sí mismo, bien educado. Tenía un buen trabajo en la zona más próspera de Oklahoma City y poseía una hermosa casa. Susan se divorció rápidamente del camionero y centró toda su atención en Tom. Tom también estaba satisfecho con Susan, pero los padres de su difunta esposa estaban muy enfadados. Aunque comprendían que Tom lo había pasado mal tras la muerte de su esposa, no consideraban a Susan una opción adecuada para el matrimonio. Intentaron persuadirle para que lo reconsiderara, pero no les hizo caso. Tom sentía que Susan era la chica de sus sueños y el comienzo de su nueva vida. En octubre de 1982, Tom y Susan se casaron en Austin, Texas. Susan se adaptó rápidamente a la vida que Tom le proporcionaba. La vida de una ama de casa de clase media. Susan, con su hijo y su hijastro, vestía a los 2 niños con ropa idéntica, fingiendo que eran gemelos para evitar dar explicaciones de su matrimonio a los vecinos. Todas las mañanas, Susan iba al balneario a hacer ejercicio, prestando más atención que nunca a su piel y a su atuendo. Sin embargo, su temperamento y su violencia no disminuyeron mucho. Le disgustaba a su hijastro por ser demasiado travieso, saltando a menudo mientras ella veía la televisión. Una vez, cuando el hijastro se coló en el garaje para recuperar su viejo juguete, Susan estalló de ira. Agarró un camión de juguete de metal y golpeó la cabeza del niño, haciendo que se desplomara de dolor en el suelo. Susan no mostró ningún signo de pánico. Miró despectivamente al niño, luego cogió otra herramienta y continuó golpeándole.
El 27 de enero de 1983, a menos de 4 meses de casados, el hijastro de Susan fue hospitalizado por un hematoma. El examen reveló una fractura del hueso occipital izquierdo de su hijastro y una grave congestión en la zona temporal izquierda. Sin embargo, los médicos no denunciaron los malos tratos a la policía, principalmente porque Tom tenía una buena relación con uno de ellos y les costaba creer que una pareja adinerada como Tom y Susan pudiera maltratar físicamente a un niño. Después de la operación, la amiga íntima de la difunta esposa de Tom visitó a los niños. El hijastro le dijo tímidamente: «Mi madre me pegaba». Conmocionada, la amiga informó inmediatamente a Tom de lo que el niño había dicho. Pero Tom replicó enfadado que el niño se estaba inventando historias. Finalmente, sin involucrar a la policía, el hijastro fue dado de alta y enviado a casa. Susan se libró del castigo, pero seguía sintiendo rencor hacia su hijastro porque no sabía lo que éste podría haber contado a los médicos durante el tratamiento. El miedo a ser descubierta alimentó aún más la ira de Susan, que cada vez estaba más resentida con su hijastro. Empezó a imaginar que el chico la odiaba y sospechaba que se estaba portando mal a propósito para vengarse de ella. A medida que la actitud de Susan hacia su hijastro se volvía más retorcida, empezó a culparle hasta de las cosas más insignificantes, creyendo que todo era culpa suya. Pensaba que él se resistía a ella en lugar de reconocer su propio comportamiento duro hacia él. Por ejemplo, una vez, cuando el hijastro de 3 años se orinó accidentalmente en el coche, Susan llamó a Tom, exigiéndole que regañara duramente al niño por teléfono. Unas semanas más tarde, Susan convenció a su marido para que comprara un bulldog. A Tom no le gustaba el perro porque no paraba de morder a su hijo, pero Susan nunca lo castigaba e incluso parecía mimarlo. Insistió en quedarse con el perro porque jugaba bien con su hijo biológico. Susan le dijo a Tom que el perro siempre atacaba al hijastro porque éste era demasiado tímido y no tenía la capacidad de enfrentarse al animal. Además, Susan empezó poco a poco a aislar al hijastro de sus abuelos. Temía que interrogaran incesantemente al niño sobre sus moratones y le preocupaba lo que pudiera decirles. El niño, antaño lleno de vida, se volvió cada vez más introvertido. Cojeaba mucho y tenía una cicatriz quirúrgica en forma de herradura en la cabeza. Durante el fin de semana de Pascua de 1983, Susan, Tom y los niños fueron invitados a comer por la familia de la difunta esposa de Tom. En la mesa del comedor, el abuelo del niño sacó a relucir una gran póliza de seguro de vida que había comprado para el niño. Susan mostró gran interés y no dejaba de preguntar cuánto dinero recibiría Tom si su hijastro moría. En mayo de 1983, bajo un sol abrasador, Susan ató a su hijastro a un poste de madera en el patio trasero, lo que le provocó graves quemaduras y ampollas. Al día siguiente, cuando Tom volvió a casa, encontró al niño vomitando y llamó a un médico, que le recetó algunos medicamentos. Desgraciadamente, los medicamentos no surtieron efecto y el niño cayó en coma. Tom quiso llevar al niño a un hospital cercano, pero Susan le suplicó que no lo hiciera, temiendo que el personal del hospital volviera a pensar que ella le había pegado. En un principio, Tom pensó en llamar al médico para que le visitara en casa, pero este, dándose cuenta de la gravedad de la situación, le instó a que llevara al niño al hospital inmediatamente. Le diagnosticaron una hemorragia cerebral y disfunción cerebral. Los médicos le encontraron graves hematomas en la frente, los brazos, las piernas e incluso alrededor del recto. Sus ojos mostraban signos de hemorragia retiniana. El examen reveló que estas lesiones habían sido causadas por golpes repetidos durante un periodo de 4 a 7 días. Sin embargo, Susan dijo a su marido que el niño se había hecho daño golpeándose contra un carrito de la compra y luego contra el suelo mientras estaban en el supermercado. Esa noche, sobre las 21:00 horas, el médico, preocupado, se puso en contacto con la policía. Cuando llegó la policía, se quedaron casi atónitos ante lo que vieron. El niño yacía en la cama, con la cara enrojecida y sangre seca alrededor de los dientes y los labios. Tenía graves hematomas y quemaduras de sol en el pecho,
los brazos y las piernas, con la piel descamada. También tenía una quemadura de cigarrillo en la rodilla izquierda. La policía llamó inmediatamente a Tom. A sus ojos parecía probable que fuera el autor de estos horribles actos. Sin embargo, les reveló con calma que no era la primera vez que su hijo acudía al hospital. En los meses anteriores, su hijo había sido hospitalizado por un accidente similar. La ingenuidad de Tom casi sorprende a la policía. ¿Nunca había sospechado que las lesiones de su hijo no eran accidentes sino daños intencionados? La policía llamó entonces a Susan. Entró en la sala con tacones altos y un aspecto pulcramente vestido. Era difícil aceptar que aquella mujer pulcra y encantadora pudiera hacerle cosas tan terribles a un niño. Ante las acusaciones de abuso infantil de la policía, Susan contestó repetidamente: «No sé de qué me están hablando». Reiteró a la policía la historia que le había contado a su marido sobre el carrito de la compra, negando firmemente cualquier abuso. No fue hasta que la policía presentó el testimonio de enero, en el que el niño mencionaba al personal médico que «mamá me empujó y mamá me pegó», cuando Susan se detuvo. Admitió vagamente haber empujado o abofeteado a su hijastro. La policía pretendía interrogarla más a fondo, pero Susan fingió desmayarse de repente, con el claro deseo de evitar más conversaciones. Mientras tanto, Tom se dio cuenta por fin de que era su querida esposa quien había estado haciendo daño a su hijo. Tom montó en cólera inmediatamente. Delante de mucha gente, amenazó abiertamente con matar a Susan. Sin embargo, la policía seguía sin entender por qué Tom no había tomado antes ninguna medida para evitar la tragedia. ¿Cómo podía ignorar por completo el sufrimiento de su hijo? Lo más absurdo fue que, unas semanas más tarde, Susan consiguió convencer a Tom de que retirara los cargos, minimizando las lesiones del niño como accidentes. 9 días después, presionado por la policía, Tom presentó a regañadientes una carta al fiscal local en la que prometía cooperar con el Departamento de Servicios Públicos para ayudar a procesar a Susan. Mientras tanto, Susan no era consciente de la gravedad de sus atroces actos. Vivía en un mundo de ilusiones y se consolaba constantemente culpando a su hijastro de todo. En su mente, todo era culpa del joven por su mal comportamiento y se merecía su destino. El 14 de octubre de 1983, Susan acudió a la vista. Vestida con un traje y unos zapatos meticulosamente elegidos y con sombrero, se convirtió en la mujer más llamativa de la sala. Aunque Tom ya había solicitado el divorcio de Susan, seguía manteniendo una estrecha relación con ella. Bajo la manipulación de Susan, retiró su testimonio condenatorio inicial y restó importancia a su brutalidad, lo que dificultó que el juez impusiera un castigo más severo. Finalmente, Susan fue condenada a 5 años de libertad condicional. Mientras tanto, el juez revocó a Tom la custodia de su hijo, poniendo al pobre niño al cuidado de sus abuelos maternos. Unos 10 días después de concluir el caso, el fiscal que llevaba el caso recibió una llamada telefónica de Susan. Utilizando un tono seductor, le preguntó si le apetecía tomar algo después del trabajo. El fiscal casi escupió el agua, incapaz de comprender cómo la mujer que casi mata a golpes a su hijastro podía ahora flirtear con él por teléfono, buscando una cita. Sin pensárselo 2 veces, el fiscal la rechazó. Era casi imaginable que, si tenía la desgracia de acceder a la petición de Susan, un equipo de cámaras irrumpiría esa noche en la habitación del hotel, captándole en el acto. Después de todo, aquella mujer era capaz de cualquier cosa. Al otro lado de la línea, Susan se sentía frustrada por su fallido intento de seducir al fiscal. Había pensado que él sería su próximo objetivo, ya que poseía dinero, poder y encanto, y que sería su billete para la siguiente fase de su vida. Pero ahora esa esperanza se había desvanecido. Mientras tanto, durante la estancia de su hijastro en el hospital, Susan se quedó embarazada de Tom. No tuvo más remedio que regresar a su ciudad natal en busca de un hombre adecuado. Después de salir con varios novios, Susan se lamentaba ante sus amigas de que no parecía haber hombres verdaderamente ricos y poderosos en su ciudad natal. Una amiga, que tuvo una inspiración repentina, le presentó a un abogado recién divorciado llamado James.
Al principio, James también fue una víctima. Procedía de una familia de abogados. Su padre había sido durante mucho tiempo fiscal del condado de Miami, Florida. Tras licenciarse en Derecho, James se dedicó a su carrera profesional, ingresando en el Colegio de Abogados del Condado de Miami y ejerciendo como fiscal adjunto del condado. Antes de conocer a Susan, James había estado casado y tenía un hijo y una hija. A sus 39 años, James se sintió rápidamente cautivado por la bella mujer de 25 años, a pesar de que Susan ya estaba embarazada de 8 meses. Susan nunca había conocido a un hombre como James, maduro, inteligente, educado y de familia acomodada. Admiraba la cortesía de James y su forma de hablar. Susan creía que por fin había encontrado a un hombre del que podía sentirse orgullosa. Después del Día de Acción de Gracias de 1984, Susan dio a luz a su hija y de su exmarido en un hospital. James estaba muy contento y trataba a la niña como si fuera su propia hija. El 6 de diciembre de 1984, la pareja se casó en un barco. Ella llevaba joyas caras y estaba excepcionalmente radiante. Después de la boda, Susan sintió que había llegado el momento de hablarle a James de su hijo. Esperaba que James pudiera utilizar sus contactos para ayudarla a borrar sus crímenes del pasado y recuperar la custodia de su hijo. Cabe mencionar que después de que Susan fuera condenada a libertad condicional por abusar de su hijastro, su exmarido, el camionero, aprovechó la oportunidad para presentar una demanda y obtuvo la custodia del niño. Por supuesto, en su relato a James, Susan omitió por completo la parte de los abusos, alegando en su lugar que había sufrido muchas injusticias durante su estancia en Oklahoma City. Casualmente, el camionero vivía ahora en la pobreza. Susan decidió jugar el papel de salvadora de su exmarido, persuadiendo a James para que le enviara $800, consiguiendo así el control de la situación. Pronto, el camionero relajó su custodia del niño. Susan estaba muy contenta. No solo envió a su hijo a una escuela local de élite, sino que también consiguió encontrar un nuevo trabajo para su exmarido. El éxito del plan hizo que Susan volviera a creer en el poder del dinero. Ella y James adoptaron legalmente a su hijo y obtuvieron la custodia completa. En 1986, Susan convenció a James para que comprara una nueva villa. Se volvió cada vez más congraciada con James, compró un montón de medias y accesorios y se hizo varias fotos sexys. Las colocó en varios lugares de la habitación para recordarle a James lo guapa y encantadora que era. En el verano de ese mismo año, David, el hijo adolescente de James, se mudó a la casa y vivió con ellos. A Susan no le gustaba su dejadez. A veces le daban ganas de pegarle como a su anterior hijastro. Pero David era fornido. Cuando empezaba a pelearse de verdad, Susan solo podía ser golpeada. Tenía que hacer el papel de madrastra considerada y susurrar al oído de James para provocar conflictos entre este y su hijo. Con el paso del tiempo, Susan se cansó inevitablemente de James. Aunque James seguía queriéndola profundamente y le daba $1000 de calderilla todos los meses, la vacía Susan comenzó su aventura. Durante el día era la esposa de un abogado, con un peinado exquisito y un gusto elegante. Por la noche llevaba joyas baratas y sexy tops transparentes y salía por los bares de la clase social más baja. Volvió a su aspecto más disoluto y se paseaba por los clubes de la ciudad. Susan disfrutaba siendo el centro de atención de los hombres. Le encantaba la emoción, pero no quería poner fin a su matrimonio con James. Diferentes hombres iban y venían de la cama de Susan, pero todo lo que ocurría por la noche se mantenía en secreto. En apariencia, Susan seguía pareciendo una mujer respetable. Convenció a James para que invirtiera $2500 en ayudarla a abrir una boutique en el centro de la ciudad, lo que la convirtió en una empresaria muy conocida en la ciudad. Sin embargo, la tienda no tardó en incendiarse y arder por completo. Como resultado, Susan recibió una cuantiosa indemnización del seguro. En abril de 1990, Susan denunció un robo en su casa, alegando que le habían robado muchas joyas caras.
A pesar de la rápida respuesta de la policía, nunca encontraron al sospechoso. En lugar de ello, Susan recibió un importante pago del seguro por los objetos perdidos y lo utilizó para redecorar el dormitorio. De hecho, la policía sospechaba que Susan podría haber orquestado el robo, pero no tenían pruebas para demostrarlo. En octubre de 1990, Susan le contó casualmente a su hermana por teléfono que estaba teniendo una aventura con su hijastro, David. Aunque su hermana conocía la obsesión de Susan por los hombres, le costaba creer que Susan tuviera una relación con el hijo de su marido. Su hermana intentó convencer a Susan de que pusiera fin a la relación, pero Susan le dijo enfadada que no se metiera en sus asuntos. En el verano de 1991, David se graduó en la universidad. Para mantener la relación con su madrastra, David llegó a romper con su novia de toda la vida. Vivían en casa de James, prácticamente pegados el uno al otro todo el tiempo. Mientras tanto, la relación entre Susan y James era cada vez más tensa. James estaba cansado de que ella llevara con frecuencia ropa reveladora en público. Susan coqueteaba con distintos hombres y discutían y se culpaban constantemente. En 1992, quizás para vengarse de Susan, James se fue abiertamente de viaje de negocios con una compañera de trabajo. Estaba seguro de que mientras Susan necesitara su dinero, era poco probable que le dejara. Ella se enfureció aún más y esparció rumores por todas partes, alegando que James estaba liado con otras mujeres. En julio de ese mismo año, James visitó a un abogado y dijo a sus colegas que planeaba solicitar pronto el divorcio de Susan. Estaba cansado de financiar el extravagante estilo de vida de Susan solo para descubrir que ella intentaba acostarse con casi todos los hombres ricos e influyentes que conocía. Quería a Susan fuera de su vida para siempre. Sin duda, las intenciones de divorcio de James fueron la gota que colmó el vaso para Susan. Por fin se dio cuenta de que su lujosa vida como esposa de un abogado estaba a punto de terminar y no había encontrado un nuevo candidato para sustituir a James. Susan no quería que el matrimonio terminara y empezó a considerar otras opciones que no fueran el divorcio. Así, un plan comenzó a formarse en su mente. La noche del 3 de agosto de 1992, después de acostar a los niños, Susan volvió al dormitorio y apuntó con una pistola al ojo de James. A las 4 de la madrugada del 4 de agosto, pocas horas después de su asesinato, Susan estaba sentada en la sala de interrogatorios, pálida pero no especialmente apenada. Cuando el policía a cargo comenzó a preguntarle, Susan evitó descaradamente el contacto visual con él. Se acercó a la zona por debajo del cinturón, se lamió los labios y le empujó hábilmente el pecho hacia adelante. Afortunadamente, el policía tenía experiencia y no renunció a su carrera por la torpe seducción de Susan. Empezó a interrogar a Susan sobre el asesinato. Ella derramaba algunas lágrimas de vez en cuando y fingía no enterarse de nada. Como no había pruebas, la policía solo pudo dejar marchar a Susan. Unos días más tarde, los resultados de la investigación mostraron que el arma utilizada para asesinar a James estaba registrada a nombre de su hijo David. Sin embargo, David dijo que poco antes del incidente, tras la visita de su madrastra Susan, su pistola desapareció de repente. Lo más probable es que Susan se la robara. Además, la policía supo que James había comprado un coche un año antes del incidente. Compró un seguro de vida por valor de $2,000 y $5,000. La beneficiaria era Susan. Su crimen parecía una conclusión inevitable. Pero la pregunta era, ¿cómo probar que ella era la asesina? En noviembre de 1992, la hermana de Susan se presentó de repente en comisaría. Contó a la policía que, antes de que la policía registrara la casa de Susan, ésta había llevado a casa de su madre 2 osos de peluche de Navidad, con la esperanza de que pudiera ayudarla a deshacerse de la pistola escondida en los osos. La anciana hermana, junto con su madre, no tuvo más remedio que meter la pistola en un recipiente metálico, verterlo con hormigón y dárselo a Susan para que lo tirara. Según el testimonio de la hermana, la policía registró la casa de su madre.
Aunque no se encontró ninguna pistola, sí se descubrió que había 2 osos de juguete navideños lo suficientemente grandes como para ocultar una pistola. Posteriormente, Susan fue detenida y llevada a la cárcel del condado de Miami-Dade en julio de 1993. La madre de Susan encontró accidentalmente un recipiente metálico utilizado para verter la pistola escondido en el ático. Llamó a la policía, que llegó con martillos y cinceles. Finalmente, entre el hormigón destrozado, encontraron la prueba crucial, el arma homicida utilizada para matar a James. El juicio comenzó oficialmente el 27 de septiembre de 1993. Susan estaba pálida en su silla. Tras los alegatos finales de la acusación, la defensa comenzó su relato, alegando una relación extramatrimonial entre Susan y su hijastro David, intentando demostrar que David era el verdadero culpable que amenazó a Susan para que cometiera el asesinato y luego ocultó el arma. David testificó más tarde, negando vehementemente cualquier aventura con Susan, afirmando que siempre la había tratado como a una madre sin ningún comportamiento inapropiado. Sin embargo, Susan mantuvo que desconocía el asesinato y admitió haber escondido el arma porque la reconoció como de David. Sabía de la tensa relación de David con James y temía que David pudiera ser el asesino. Por ello, para proteger al marido, su pareja desde hacía 2 años ocultó el arma de fuego. El testimonio detalló su romance y las intensas discusiones entre David y James, con implicaciones y amenazas que sugerían que David era el verdadero asesino. Tras el juicio, debido a la prolongada incapacidad del jurado para llegar a un consenso, el primer juicio fue declarado nulo. El segundo juicio comenzó en marzo de 1994 y Susan siguió asistiendo al proceso. Personalmente declaró que, en un lapso de 4 días, los miembros del jurado escucharon el testimonio de 51 testigos. El 23 de marzo, el jurado emitió su veredicto, declarando a Susan culpable de asesinato en primer grado y condenándola a 60 años de prisión. Salvo circunstancias imprevistas, no podría optar a la libertad condicional hasta 2024. Susan fue encarcelada, manteniendo firmemente su inocencia. En su opinión, ella no era la autora sino la víctima, atribuyendo toda la culpa a los demás. Como antes, guardó rencor a todos los testigos que declararon contra ella, e incluso escribió cartas a su hermana amenazándola con acusarla de cómplice de asesinato. A día de hoy sigue profundamente atrincherada en su propio mundo. En cuanto a David, varios años después de la conclusión del segundo juicio, se licenció en Derecho y entró en la abogacía con su abuelo. La víctima más trágica de este caso fue el hijastro de Susan, que sufrió malos tratos. El pobre niño perdió un futuro prometedor desde los 3 años, padece graves trastornos de desarrollo y epilepsia. Está confinado a una silla de ruedas especialmente modificada y depende de una sonda gástrica para sobrevivir. Sus manos no pueden agarrar nada y, a pesar de sus esfuerzos, solo puede pronunciar algunas palabras sencillas. Más tarde, la policía preguntó a Susan si se sentía culpable por haber maltratado a su hijastro, a lo que ella respondió con indiferencia, por supuesto, negándose a divulgar más información. El agente encargado del caso de abusos se lamentó ante los periodistas de que la vida del niño hubiera quedado totalmente destrozada. En cierto modo, matar al niño podría haber sido más piadoso. En última instancia, Susan debe afrontar las terribles consecuencias de sus actos. La condena a 60 años de prisión fue el final de sus días de mentiras y violencia. Susan dejó que la codicia guiara su vida, desde aprovecharse de los demás hasta herir a los más inocentes. Cada uno de nuestros actos tiene consecuencias y debemos estar dispuestos a asumirlas. La realidad es a veces muy dura, y solo cuando aprendemos a apreciarnos, amarnos y respetarnos, la vida cobra sentido. La tarde del 2 de julio de 2008, un alarido desgarrador rompió la calma de Prescott, Arizona. En el otro extremo de una llamada telefónica, una madre escuchó a su hija Carol gritar un desesperado «¡No!», antes de que la línea se cortara con un silencio ominoso.
Cuando la policía irrumpió en la casa, la escena que encontraron heló sus corazones. Carol, una artista y psicoterapeuta de 53 años, yacía en un charco de sangre, su cráneo destrozado por un ataque brutal. Amada por su bondad y su alma generosa, Carol no tenía enemigos ni vicios. Su vida era un faro de luz para quienes la conocían. Sin embargo, alguien había apagado esa luz con una violencia salvaje. Mientras los agentes aseguraban el lugar, un coche blanco se detuvo frente al apartamento. De él bajó Jim, un hombre de unos 50 años que se presentó como el inquilino y mejor amigo de Carol. Con lágrimas contenidas, relató cómo ambos habían encontrado consuelo mutuo tras divorcios dolorosos, especialmente Carol, quien apenas había superado un matrimonio tóxico con Steve, un hombre al que describió como egoísta y manipulador. Con voz temblorosa, Jim señaló a Steve como el culpable evidente si algo le sucediera a Carol. Pero cuando la noticia de su muerte se confirmó, Jim se derrumbó en su auto, sollozando con una angustia que parecía consumirle. La policía, sin embargo, no pasó por alto la oportunidad de inspeccionar su vehículo. Todo estaba impecable, ni manchas de sangre, ni heridas, ni nada que delatara sospechas. Jim parecía ser solo un amigo devastado por la pérdida. Dentro de la casa, la escena del crimen revelaba un relato más oscuro. Las salpicaduras de sangre pintaban un cuadro de violencia desenfrenada, pero la ausencia de huellas dactilares o de calzado sugería un esfuerzo calculado por ocultar la verdad. La estantería volcada y una escalera fuera de lugar insinuaban un montaje. Alguien había intentado disfrazar el asesinato como un trágico accidente, como si Carol hubiera caído y golpeado su cabeza. Pero los patrones de sangre contaban otra historia. El ataque fue feroz, premeditado, y el asesino había manipulado la escena con frialdad. La policía no perdió tiempo y contactó a Steve, el exmarido de Carol. Su historia comenzó en 1981, cuando Carol, tras dejar su carrera como docente para convertirse en instructora de yoga, conoció a Steve, un estudiante de doctorado. El amor floreció rápido y el 10 de octubre de 1982 se casaron, trayendo al mundo a 2 hijas. Pero detrás de la fachada de un matrimonio perfecto, las sombras de la manipulación y el dolor habían marcado a Carol, dejando tras de sí un rastro de preguntas. ¿Fue Steve, herido por el divorcio, quien descargó su furia? ¿O había otro secreto acechando en la vida de esta mujer tan querida? Después de casarse, Carol utilizó su tiempo libre como voluntaria, ayudando a mujeres traumatizadas por la violencia doméstica. También enseñó yoga, psicología y pintura en Prescott College durante 11 años. Muchos estudiantes consideraban a Carol una maestra, alguien que no solo cambió sus vidas, sino que también se convirtió en su fiel amiga. Inicialmente, Carol y Steve eran almas gemelas, pero desafortunadamente, la chispa entre ellos se apagó después de 20 años. En 2003, la pareja se separó oficialmente y Carol solicitó el divorcio 4 años después. Como el mayor de 9 hermanos, Steve, al igual que Carol, era visto como un mentor y modelo a seguir por quienes lo rodeaban. Una vez había escalado un acantilado para rescatar a una mujer herida y había volcado su kayak para sacar a una persona que se estaba ahogando de las rápidas corrientes. En 1995, Steve dejó la academia debido a problemas personales y se convirtió en corredor de inversiones, y sus ingresos anuales aumentaron constantemente. Sin embargo, cuanto más dinero ganaba, más amigos perdía. Se volvió cada vez más materialista y su personalidad, gustos y hábitos de gasto cambiaron, lo que llevó a la ruptura de su matrimonio. La vida personal de Steve siguió siendo caótica, teniendo al menos 17 aventuras extramatrimoniales durante su matrimonio. Cuando su esposa quedó embarazada por primera vez, Steve se acostó con su partera. Después de que Steve y Carol se separaron en 2003, pelearon amargamente por la distribución de activos y las deudas de tarjetas de crédito. A pesar de esto, Steve continuó gastando generosamente. Incluso pidió prestados decenas de miles de dólares a sus padres ancianos para pagar las cuentas.
En 2008, poco después de que se finalizara el acuerdo de divorcio, Steve regresó repentinamente a casa, suplicándole a Carol que se reconciliara, sugiriendo que comenzaran a salir nuevamente y eventualmente se volvieran a casar. Este extraño comportamiento sorprendió a Carol, especialmente porque Steve le había enviado recientemente numerosos correos electrónicos acusándola de ser una madre terrible. Los amigos de Carol y Steve le dijeron a la policía que Carol les había enviado un correo electrónico expresando preocupación por su seguridad. Aunque Carol nunca detalló ningún caso específico en el que Steve le haya causado daño, sí dijo que si algo le sucediera, esperaba que sus amigos investigaran a Steve. Carol afirmó que después de su divorcio, Steve había pirateado su cuenta de correo electrónico y había leído sus mensajes, lo que la hacía sentir muy incómoda. Además, Steve había irrumpido en secreto en su casa, lo que hizo que Carol temiera que Steve pudiera hacerle daño. Unas horas después del incidente, Steve se sentó ante la policía. Durante la conversación, la policía notó que Steve tenía varios cortes y rasguños en el cuerpo. Las heridas estaban muy recientes, incluso todavía sangraban. Steve admitió que su relación con su esposa, Carol, siempre había sido tensa, pero su relación había mejorado desde que finalizó el divorcio. De vez en cuando, incluso tomaban café juntos los fines de semana. No sabía quién atacó a Carol, pero hace aproximadamente un año hubo un robo en el departamento de Carol. Alguien se había colado en el dormitorio y había robado algo de dinero. Más tarde ese día, la policía revisó el teléfono de Steve y descubrió que a las 7:27 p.m., aproximadamente media hora antes del incidente, Carol le había enviado un mensaje de texto pidiéndole ayuda para entregar algunas cosas. Sin embargo, Steve afirmó que no vio el mensaje después de las 10 p.m. porque había ido en bicicleta a las 6:30 p.m., momento en el que su teléfono se apagó y no estaba al tanto del mensaje. La coartada de Steve sobre el ciclismo no pudo corroborarse. Cuando se le preguntó acerca de sus heridas, Steve se encogió de hombros y dijo que los arbustos las causaron mientras andaba en bicicleta. La policía le pidió a Steve que se quitara la camisa y los pantalones cortos para fotografiarlo. Además de las heridas anteriores en el brazo y la pierna izquierdos, la policía descubrió heridas adicionales escondidas debajo de la ropa. Algunas heridas eran superficiales, otras profundas y parecían cortes de arbustos encontrados mientras andaba en bicicleta. Mientras tanto, otro equipo de policías interrogó a las dos hijas de la víctima. Sus declaraciones diferían significativamente de las de Steve. Las niñas confesaron que su padre iba a menudo en bicicleta, pero que normalmente no tomaba el camino cerca de la casa de su madre Carol, que estaba cubierta de arbustos. En cambio, andaría en bicicleta por un gimnasio. Todas las noches, después de hacer ejercicio, su padre las llamaba. Sin embargo, por alguna razón, tal vez porque su teléfono falló, su padre no las contactó la noche del incidente. Además, Steve ya había corrido 3 horas antes del paseo nocturno. Posteriormente, la policía entrevistó a los vecinos de Carol. Una vecina le dijo a la policía que solo una persona haría daño a Carol. Esa persona era su exmarido, Steve. Durante su matrimonio, Steve tuvo al menos 17 aventuras extramatrimoniales. Steve podría haber estado tan acostumbrado a conquistar y manipular a las mujeres que le resultó difícil aceptar el rechazo de Carol más adelante. La vecina declaró que Steve le había quitado todo a Carol. Contrajo una deuda enorme durante su matrimonio, lo que dejó a Carol luchando por ganar dinero para pagar esas deudas después de su divorcio. En algún momento antes del incidente, a pesar de tener otra relación, Steve le rogó a Carol que se reconciliara con él, pero Carol lo rechazó. Otro vecino mencionó que esa misma noche del incidente escuchó a Carol toser y una voz de hombre. Los dos estaban hablando en un camino cercano. El camino detrás de la casa de Carol estaba cubierto de arena gruesa. La policía apenas pudo distinguir en él unas zapatillas nuevas y huellas de neumáticos de bicicleta. A juzgar por las huellas, la persona había detenido su bicicleta junto a los arbustos al lado del camino.
caminó hacia la casa de Carol, trepó la cerca de alambre de púas en la parte trasera de la casa y examinó repetidamente el área antes de entrar por una ventana sin cortinas. La policía creía que esta persona era Steve, y las heridas en su cuerpo probablemente fueron causadas por estos arbustos o la cerca de alambre de púas. Luego, la policía comparó las huellas de los neumáticos de la bicicleta de Steve con las del sospechoso. A simple vista parecían idénticos. Esa misma mañana, a las 7:45, la policía emitió una orden de registro para el apartamento de Steve. Confiscaron el pasaporte, el teléfono móvil y algo de equipo de ciclismo de Steve. Como Steve le había dicho a la policía que se duchó y lavó la ropa inmediatamente después de andar en bicicleta, confiscaron la ropa que aún estaba en la secadora, desmantelaron su lavadora y registraron la alcantarilla y la secadora en busca de rastros de sangre u otras pruebas de ADN relacionadas con el asesinato. Lamentablemente, la policía no encontró pruebas. ¿Podría Steve ser el asesino? El informe de la autopsia indicó que la cabeza de Carol había sido golpeada al menos 7 veces con un objeto contundente, y cada golpe fue fatal, lo que sugiere un ataque cruel. Según la forma de las heridas, el arma homicida probablemente fuera un palo de golf. Además, el patólogo forense encontró ADN masculino debajo de las uñas de la mano izquierda de Carol. La policía realizó una segunda búsqueda en el apartamento de Steve, buscando palos de golf que pudieran coincidir con la descripción. Sin embargo, el palo de golf que se ve en las primeras fotos de búsqueda ya no se encontraba por ningún lado. El recibo sospechoso de la escena mostraba que Steve había comprado un par de estas zapatillas en 2006, pero ahora esos zapatos también habían desaparecido. La misteriosa desaparición del palo de golf y las zapatillas aumentó significativamente las sospechas de asesinato de Steve. El teléfono de Steve, que nunca se quedaba sin batería, se apagó repentinamente esa noche. ¿Qué estuvo haciendo durante las 5 horas que su teléfono estuvo apagado? Steve admitió haber andado en bicicleta por el sendero cercano a la casa de su exesposa, a pesar de que vivía a 13 kilómetros de distancia. ¿Por qué de repente decidió conducir 13 kilómetros para ir en bicicleta cerca de la casa de su exesposa el día del incidente? Justo cuando la policía estaba segura de que Steve era el asesino, una nueva pista cambió el caso. La víctima, la hija de Carol, dijo a la policía que poco después del incidente, su novio escuchó a Jim, el visitante que había estacionado su auto frente a la casa de la víctima, y sugirió a la policía que el marido de la víctima era el sospechoso, proclamando que Carol había sido asesinada y había sangre por todos lados. Pero en ese momento, Jim no conocía los detalles de la escena del crimen. ¿Cómo supo que había sangre por todas partes? Además, según el novio de la hija, Jim parecía algo oscuro y tenía un sentimiento intenso e inexplicable hacia Carol. Antes del asesinato, Jim había difundido rumores de que Steve era violento con Carol, arrastrándola por el pelo. Después del incidente, Jim envió continuamente correos electrónicos a sus amigos, denunciando a Steve como una persona violenta que debía haber cometido el asesinato. Sin embargo, desde la perspectiva de las hijas de Carol, nunca hubo violencia en el matrimonio de sus padres. El único incidente violento ocurrió durante una discusión cuando su madre le arrojó una caja a su padre. Steve nunca mostró tendencias violentas. En los correos electrónicos, Jim parecía obsesivo y afirmaba que era el amante de Carol y que la conocía mejor que sus hijas. Mientras tanto, en su estado de miedo, Steve planeaba escapar. Compró una motocicleta y le instaló varias cajas de equipaje metálicas cerradas con llave. En su interior había mapas de calles mexicanas, $15,000 en efectivo, un paquete de comida y una pistola cargada. Antes de irse, borró meticulosamente todos los archivos de su computadora. Sin embargo, es posible que no supiera que algunos archivos se pueden recuperar incluso después de eliminarlos. Los técnicos de la policía, utilizando una copia del disco duro de Steve, descubrieron que había buscado varios términos relacionados con el asesinato antes del incidente. Estos incluían términos como suicidio, homicidio, seguro, asesinos profesionales y cómo simular un asesinato para que pareciera un suicidio.
Además, los investigadores recuperaron una carpeta llamada Investigación de la Biblioteca, que contenía una imagen de una habitación idéntica a aquella donde mataron a Carol. En marzo de 2008, 4 meses antes del incidente, Steve buscó información sobre el uso de monóxido de carbono en los suicidios. Poco después, se puso en contacto con una empresa de gas natural y guardó una hoja de especificaciones de otro distribuidor de gas, enumerando sus direcciones de ventas locales, los tamaños de los cilindros para almacenar monóxido de carbono y los precios de los tanques portátiles de gas comprimido. El monóxido de carbono es conocido como el asesino silencioso. ¿Qué planeaba hacer Steve con eso? Si no era parte de un plan para asesinar a Carol, ¿por qué estaba investigando el monóxido de carbono? Los investigadores dieron seguimiento a esta transacción y descubrieron que la compradora era de una mujer llamada Rainey de Phoenix, que resultó ser la novia actual de Steve. Después del asesinato, Steve, con la ayuda de Rainey, presentó documentos ante la compañía de seguros, intentando reclamar aproximadamente $705,000 de las 2 pólizas de seguro de vida de Carol. Según la policía, Steve había sido infiel desde 1992. En ese momento, Steve era el decano de Prescott College, inteligente y encantador, muy querido tanto por los estudiantes como por los profesores. Su esposa, Carol, también trabajaba en la escuela como maestra. En la escuela, Steve tuvo aventuras con varias estudiantes y miembros del personal. Sus aventuras no eran ningún secreto, pero a medida que se difundieron los rumores sobre sus hazañas con las mujeres, el campus se polarizó. Algunas personas despreciaban a Steve, se quejaban continuamente de su acoso sexual y abuso de poder, acusándolo de intentar manipular al personal y a los administradores. En 1995, Steve finalmente sucumbió a la presión. Eligió dejar la academia y entrar en la industria financiera. Al principio, Steve se esforzó por ser el marido y padre perfecto. Jugaba golf con su familia y asistía a actividades infantiles con sus hijas. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo y su salario aumentó, los intereses de Steve se dirigieron hacia cosas más materiales. El dinero lo consumió. Gastaba cada vez más dinero y tiempo en viajes caros y artículos de lujo, volviéndose cada vez más egoísta y arrogante. Él hacía trampa constantemente, pero siempre regresaba con Carol y le gritaba. Steve se negó a dejar ir a Carol. Cada vez que ella mostraba algún deseo de divorciarse, él le rogaba de rodillas. En 1998, a instancias de Steve, Carol compró 2 pólizas de seguro de vida. Estaba previsto que la prima anual de la segunda póliza aumentara de $237 a $2,812 en julio de 2008, justo en la época en que Carol fue asesinada. Por lo tanto, Steve no tuvo que pagar la prima más alta. Ambas pólizas de seguro nombraron a Steve como único beneficiario. En 2003, Steve y Carol se separaron y él se mudó a vivir con una de sus amantes. Sin embargo, Steve estaba contento con más de una mujer. Más tarde, la policía investigó sus registros en línea y descubrió que había estado activo en sitios web de citas para adultos durante mucho tiempo, incluso uniéndose a servicios exclusivos de citas y búsqueda de pareja. Durante los años que estuvo casado con Carol, Carol cambió repetidamente su estado de separado a divorciado y viceversa. Seleccionó a 116 miembros de todo el país y descargó muchas fotos. En enero de 2007, un miembro que había salido con Steve se quejó con el administrador del sitio, diciendo que estaba decepcionada de que Steve no estuviera realmente divorciado. A mediados de 2007, Steve comenzó a salir con Renee, una masajista 5 años menor que él. Ella pensó que había encontrado a su alma gemela, un hombre soltero, pero en realidad Steve no solo estaba involucrado con al menos 2 novias, sino que también perseguía implacablemente a su esposa, Carol. De forma intermitente le enviaba correos electrónicos de reconciliación a Carol, asistía a sus exposiciones de arte y compraba varios cuadros. Mientras tanto, la situación financiera de Steve empeoró. A pesar de un salario mensual de entre $9,000 y $2,000, todavía tenía deudas de entre $5,000 y $9,000 al mes.
Durante el proceso de divorcio, su declaración financiera reveló que su deuda casi había alcanzado los 1,4 millones de dólares. Especialmente con el inicio de la crisis financiera de 2008 y la caída del mercado de valores, los ingresos de Steve se desplomaron. Sin embargo, mantuvo un estilo de vida lujoso. Pidió dinero prestado para disfrutar de la vida, voló por todo el país y salió con diferentes mujeres. En mayo de 2008 comenzó el juicio de divorcio de Steve y Carol. Como parte del acuerdo, Carol asumió algunas de las deudas de Steve, lo que llevó a Steve a aceptar el divorcio. Sin embargo, Steve todavía tenía que pagarle a Carol $6,000 de pensión alimenticia. Menos de un mes después de finalizar su divorcio, Carol fue asesinada en su casa. En octubre de 2008, para impedir que Steve huyera, la policía lo arrestó y detuvo rápidamente. En una audiencia celebrada en enero de 2009, la fiscalía expuso su teoría. Steve, profundamente endeudado, pretendía ahorrarse $57,000 en pagos de pensión alimenticia durante los 8 años siguientes y obtener los $75,000 del seguro de vida de Carol. Investigó métodos de asesinato en línea y luego actuó en consecuencia. Según la policía, el 2 de julio de 2008, Steve fue en bicicleta a la casa de Carol con el pretexto de ir a dar una vuelta. Llevaba una mochila con una muda de ropa y guantes, irrumpió en la habitación de Carol y la atacó con un palo de golf mientras ella hablaba por teléfono, matándola a golpes. Después, Steve quemó la ropa manchada de sangre en alguna parte. Cuando la policía empezó a sospechar de él y le confiscó el pasaporte, obtuvo uno nuevo con el pretexto de que el antiguo estaba perdido, preparándose para una posible fuga. Sin embargo, la defensa argumentó que las huellas de los zapatos del sospechoso no coincidían con los zapatos de Steve, que las fotografías de la fiscalía eran de mala calidad y no podían determinar con precisión el tamaño de las huellas, y que las marcas de neumáticos no podían probar que fuera la bicicleta de Steve, ya que esa marca estaba de moda. Lo más importante es que la fiscalía no pudo probar que el ADN masculino desconocido encontrado bajo la uña izquierda de Carol perteneciera a Steve. Steve era completamente inocente. Debido a la falta de pruebas concluyentes, el juez devolvió el caso al gran jurado para su reconsideración. Mientras tanto, se produjo otra muerte. El 7 de enero de 2009, el sospechoso Jim murió repentinamente en su casa. Lo encontraron tirado en un armario con una pistola a su lado y no había signos de entrada forzada. Según la escena, parecía muy probable que Jim se hubiera suicidado. La muerte de Jim ensombreció el caso de Carol porque, según la policía, Jim era muy inestable emocionalmente. Probablemente podría haber matado a Carol en un momento de locura y luego haberse pegado un tiro. Según la exesposa de Jim, él había tenido problemas durante años. Padecía una depresión severa, una deuda enorme y cáncer. Especialmente en los últimos 2 años, después de presenciar la dolorosa muerte de sus padres por enfermedad, Jim había dicho que no quería seguir ese camino. Carol fue una de sus amigas más cercanas en los últimos años, pero desafortunadamente Carol murió. Jim estaba devastado. Y quizás esto lo llevó al suicidio. La muerte de Jim fue rápidamente considerada un suicidio. Sin embargo, con su muerte, el caso de Carol dio un nuevo giro. Dado que el fallecido Jim no podía testificar ni defenderse, el abogado defensor de Steve comenzó a trabajar para identificar a Jim como el asesino de Carol para buscar la absolución de Steve. En la noche del 19 de mayo de 2009, Steve escuchó a un hombre misterioso gritar su nombre a través del conducto de ventilación mientras estaba en su celda. No sabía quién era, pero el hombre dijo claramente que 2 personas de Phoenix habían matado a su exesposa. El hombre afirmó que Carol y Jim a menudo bebían juntos por la noche, y durante una de esas ocasiones, Jim le contó a Carol sobre su tráfico de drogas ilegales. Esta información llegó a la banda de narcotraficantes, quienes luego enviaron gente a la casa de Carol para asesinarla. Steve compartió esta supuesta verdad con su hija y le indicó que enviara un correo electrónico anónimo detallando esta información a su abogado y a la fiscalía. En junio de 2010 comenzó el juicio de Steve.
Sin embargo, ocurrió otro hecho inesperado. A mitad del juicio, el juez se desplomó debido a un tumor cerebral y fue trasladado de urgencia al hospital para recibir tratamiento de emergencia. Unos meses más tarde, lamentablemente, el juez falleció. El 12 de noviembre de 2010, al enterarse de que Steve estaba detrás del correo electrónico anónimo, el juicio fue declarado nulo. A finales de 2011 se inició el segundo juicio. La fiscalía presentó nuevos cargos contra Steve, añadiendo al cargo de asesinato, manipulación de pruebas y falsificación. Además del motivo económico expuesto en el primer juicio, la fiscalía también presentó pruebas como patrones de manchas de sangre y registros informáticos. La fiscalía argumentó que un palo de golf para zurdos causó las heridas en la cabeza de Carol, y casualmente Steve era zurdo. Tampoco tenía coartada. Sin embargo, la defensa sostuvo que el asesino muy probablemente podría haber sido el suicida Jim o la banda criminal de la que Steve había oído hablar. Porque Steve no tenía antecedentes de violencia ni antecedentes penales, y el día del incidente no intentó ocultar sus heridas. Proporcionó información financiera y realizó declaraciones voluntariamente. Habló abiertamente sobre el divorcio, lo que le hizo imposible ser el asesino. Por otro lado, después de ver los documentos financieros de Carol, Jim se enteró de que Carol tenía $3,000 en su cuenta. Carol se negó a prestarle este dinero para invertir, lo que lo enfureció y lo llevó a asesinar a Carol. Luego intentó repetidamente incriminar a Steve frente a la policía y sus amigos, inventando el comportamiento violento de Steve. Lo más importante es que la evidencia forense reveló que se encontró ADN masculino desconocido debajo de las uñas de la víctima Carol. Sin embargo, los resultados de la prueba finalmente confirmaron que este ADN pertenecía a un hombre fallecido que había estado acostado en la misma mesa 1 hora y media antes de la autopsia de Carol. El patólogo forense no había limpiado la mesa antes de realizar la autopsia, lo que provocó resultados erróneos. La policía había llevado perros descuidadamente a la escena del crimen sin preocuparse por preservar las pruebas. La fiscalía respondió que Jim no podía ser el asesino porque no había pruebas que lo vincularan con ninguna banda criminal. Además, solo Steve tenía motivos suficientes para asesinar a Carol, tanto económica como emocionalmente. Esto fue evidente en los correos electrónicos y mensajes de texto argumentativos de Steve y Carol, que mostraban sus disputas en curso. Además, el teléfono de Steve se apagó misteriosamente durante 5 horas la noche del incidente. Curiosamente, no respondió llamadas ni respondió mensajes. Además, si sus heridas fueron causadas por andar en bicicleta y sangraban continuamente, ¿por qué no había manchas de sangre en su bicicleta o en su automóvil? Esto indicaba que Steve había tomado medidas para limpiar meticulosamente su vehículo antes y después del asesinato, sin dejar rastros. Después de 3 días de deliberación, el 4 de octubre de 2013, el jurado declaró culpable a Steve. El 24 de enero de 2014, en la audiencia de sentencia, Steve habló por primera vez. Se negó a aceptar el veredicto del jurado y afirmó que no mató a Carol. Se amaron durante más de 20 años. Él nunca le haría daño. Él nunca la alejaría de sus hijas. Steve tenía una buena relación con sus 2 hijas, quienes pidieron clemencia en nombre de su padre ante el tribunal. Argumentaron que el caso carecía de pruebas y solicitaron que el juez concediera a su padre la posibilidad de libertad condicional después de 25 años. La joven que aparece en esta foto es Narieli Yaneisi Cacharuco Guillén, y su misteriosa muerte conmocionó a Venezuela en 2023. Lo que inicialmente se pensó que era un caso común de desaparición se convirtió en una pesadilla tras casi 3 dolorosas semanas, cuando su familia recibió la devastadora noticia de que su cuerpo había sido encontrado dentro de una maleta abandonada en el estado de La Guaira. Lo que indignó aún más al público fue la identidad de la persona sospechosa de ser la principal autora del crimen: Stephanie Caroline Rodríguez Jiménez, una amiga cercana que alguna vez fue muy querida por ella y profundamente confiada por su familia.
Si quieres conocer todos los detalles de este caso escalofriante y de los oscuros rituales mágicos que se sospecha están detrás de esta tragedia, quédate con nosotros hasta el final del video. ¿Realmente puede una persona ser dañada mediante la magia negra, hechizos, rituales o maldiciones? Muchas personas no solo creen en ello, sino que a veces incluso recurren a prácticas místicas por sí mismas, muchas veces para protegerse más que para hacer daño a otros. Incluso los ateos más firmes pueden ser supersticiosos, lo cual no es tan sorprendente. La magia ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia. Hoy en día la mayoría de las personas se encuentran con la magia a través de películas, libros o el folclore. Pocos consideran realmente las posibles consecuencias de los rituales místicos y los efectos negativos que tales prácticas pueden tener sobre una persona. Hace algunos años, el caso de Narieli Yaneisi Cacharuco Guillén, una joven de 15 años, sacudió a Venezuela y atrajo una gran atención pública, en gran parte debido a un video grabado por su padre pocos días antes de la trágica muerte de su hija. En tan solo 3 semanas, la chica se había deteriorado visiblemente debido a una misteriosa enfermedad. Ni los médicos ni los sanadores populares más conocidos pudieron ayudarla. Entonces, su mejor amiga confesó algo que dejó al mundo entero atónito. Narieli, o simplemente Nuli, como la llamaban sus seres queridos, nació en julio de 2004 en la ciudad portuaria de La Guaira, a lo largo de la costa caribeña. Esta ciudad es la capital del estado venezolano del mismo nombre. Era la hija menor de una familia modesta encabezada por Andri y José Gómez Guán. Su padre trabajaba como estibador en el puerto local, mientras que su madre se quedaba en casa para cuidar de la familia y criar a sus hijas. Nuli creció siendo una chica inteligente, alegre y extrovertida. Se destacaba en la escuela y estaba profundamente comprometida con el deporte, llegando incluso a ser la capitana del equipo de voleibol de su colegio. Además de sus estudios y su pasión deportiva, también era activa en redes sociales, donde solía publicar fotos, videos cortos, historias y contenido inspirador. Su sueño era convertirse en una creadora de contenido famosa. La ciudad donde creció Guán no era un destino turístico. Su infraestructura se encontraba entre las más deterioradas de Venezuela. La población estaba acostumbrada a cortes frecuentes de agua y electricidad. Esta situación afectaba gravemente al sistema de salud local. Muchos hospitales luchaban por funcionar debido a la falta de un suministro eléctrico y de agua estable, lo que hacía imposible brindar atención continua a quienes la necesitaban. Sin embargo, las dificultades compartidas parecían unir al pueblo de La Guaira, creando un fuerte sentido de comunidad. Las personas trataban de vivir vidas plenas y disfrutar de pequeños placeres cuando era posible. Los adolescentes solían organizar fiestas en azoteas con música y baile, usando viejos parlantes portátiles para ambientar. Narieli era una cara conocida en esas reuniones y siempre era el alma de la fiesta. Asistía a un colegio técnico local y rápidamente se convirtió en una de las alumnas más destacadas. Como estrella emergente del deporte, tenía una gran red de amigos tanto en línea como fuera de ella. Su carisma y determinación iluminaban cualquier lugar al que iba. En agosto de 2019, Narieli conoció a un joven en una de esas fiestas en la azotea. Conectaron de inmediato. Aunque él era mayor, tenía 19 años en ese momento, la diferencia de edad no parecía ser un problema para ninguno de los dos. Se encontraron unas cuantas veces más en reuniones grupales antes de que él la invitara a salir a solas. Narieli estaba enamorada. Se lo contó a su madre, compartiendo su emoción y sentimientos. Sus padres no se opusieron a la relación. Confiaban en el buen juicio de su hija menor, sabiendo que la habían criado bien. Después de todo, estaba en la edad en que muchos experimentan por primera vez el amor romántico. La identidad del chico que Narieli adoraba nunca se hizo pública, y hasta el día de hoy no se ha compartido ninguna foto de ellos en redes sociales. Su relación también fue muy breve, durando solo unas pocas citas. Pero, irónicamente, ese chico, completamente inconsciente, se convertiría en el catalizador de la trágica cadena de eventos que llevarían a la muerte de Narieli.
En septiembre de 2019, una joven llamada Stephanie Caroline Rodríguez Jiménez apareció repentinamente en la vida de Nuli. En ese momento tenía 19 años y asistía a un colegio técnico distinto, pero ambas coincidían con frecuencia en fiestas locales gracias a un amplio círculo de amigos en común. Incluso comenzó a asistir a los partidos de voleibol en la escuela de Narieli para animarla a ella y a su equipo. Las dos se hicieron cercanas rápidamente. A pesar de la diferencia de edad, formaron una amistad muy estrecha. Stephanie llamaba y escribía a Nuli todos los días, preguntándole sobre su vida, invitándola a eventos exclusivos y fiestas privadas. Tenía un talento para conseguir entradas de cine baratas y siempre sabía sobre los últimos eventos culturales en la ciudad, incluso logrando entrar en lugares a los que otros no podían acceder. Parecía la combinación perfecta para Nuli. Pasar tiempo con alguien mayor la hacía sentirse más madura. Stephanie solía compartir sus propias experiencias y dar consejos, especialmente sobre relaciones amorosas. A cambio, se volvió más popular al ser vista con la querida atleta del colegio y sus compañeras de equipo. Eso le proporcionó una audiencia entusiasta y la ayudó a ampliar su propio círculo social. Stephanie era carismática y sabía cómo impresionar. Tenía un seguimiento estable en línea y con frecuencia ofrecía consejos a sus pares más jóvenes sobre cómo manejar sus páginas personales, qué tipo de contenido publicar y cómo estructurarlo para atraer más interacciones y me gusta. Para octubre, Stephanie había alquilado un pequeño apartamento a solo unas cuadras de la casa de la familia Guillén. En ese momento, nadie le dio mayor importancia. Dijo que quería mudarse de la casa de sus padres para vivir de manera más independiente y que el nuevo lugar también estaba más cerca de su escuela. Pronto se convirtió en una figura familiar dentro del hogar de los Guillén, visitando casi todos los días. Se comportaba de manera amable y agradable, a menudo traía pequeños obsequios como dulces o caramelos, e incluso ayudaba con las tareas del hogar. Los padres de Narieli poco a poco le tomaron cariño y finalmente la veían como una miembro no oficial de la familia. Durante muchos meses, Stephanie rara vez se separaba del lado de Narieli. Asistía a fiestas con Nuli, estaba presente en sus eventos deportivos, la ayudaba con las tareas escolares y con frecuencia se quedaba a dormir. Teniendo en cuenta que se conocían desde hacía poco tiempo y existía una diferencia de edad notable, esta relación tan cercana levantó algunas cejas. Después de todo, ¿qué tenían realmente en común? Había algo más en Stephanie que despertaba curiosidad. Sentía una profunda fascinación por el misticismo y las prácticas espirituales. Decía que su abuela era una poderosa sanadora espiritual de Cuba y de ascendencia yoruba, una antigua cultura africana rica en tradiciones y creencias. La religión vudú, famosa en Haití, por ejemplo, se desarrolló en parte a partir de las tradiciones yoruba mezcladas con el cristianismo. Stephanie solía llevar extraños amuletos que, según ella, la protegían de la negatividad, la envidia y las fuerzas dañinas. Una de sus posesiones más preciadas era una pequeña bolsita de tela roja llena de piedras trituradas, hierbas secas y plumas. Era un talismán personal que siempre llevaba consigo. Se llamaba a sí misma una guía espiritual suave, diciendo que había heredado conocimientos ancestrales de sus antepasados. Según ella, podía realizar rituales de protección, escudar a las personas de la energía negativa e incluso ayudarlas a alcanzar el éxito en el amor y en la vida. Esa aura misteriosa la hacía parecer una especie de gurú para las amigas más jóvenes. Hablaba con frecuencia sobre la energía humana y cómo utilizarla para la sanación y la purificación. Su apartamento estaba lleno de objetos místicos, velas de colores, estatuas de santos, símbolos esotéricos dibujados en papel, tela y piedra, y estanterías repletas de libros de hechizos y guías de rituales. Cuando Andri, la madre de Narieli, descubrió el interés espiritual de Stephanie, se preocupó sinceramente. Como católica devota, Andri veía esas prácticas místicas como algo contrario a su fe. En un momento, incluso consideró prohibirle a su hija que pasara tiempo con Stephanie. Pero después de hablarlo con su esposo y otros familiares,
y tras escuchar la tranquilidad de Narieli, decidió que se trataba solo de una curiosidad inofensiva. Después de todo, la familia ya había aceptado a Stephanie como una más. Si las chicas solo jugaban con amuletos y magia, ¿qué había que temer? A mediados de diciembre de 2019, Stephanie sugirió que Nuli y algunas otras chicas participaran con ella en un ritual de limpieza bajo la luna llena. Esa noche, el grupo de chicas fue a la playa llevando velas y pequeñas estatuas místicas. Stephanie recitó breves cánticos en yoruba, dibujó símbolos y pentagramas en la arena, encendió velas de cera y entregó a cada chica un objeto de protección personal. Narieli regresó a casa al amanecer, llevando en la muñeca una extraña pulsera trenzada con hilo rojo y negro y pequeñas cuentas atada firmemente. Cuando Andri la vio, sintió una oleada de inquietud, pero su hija la tranquilizó. Stephanie se la había dado como un amuleto protector y le dijo que debía llevarla siempre. Aún así, Andri no podía quitarse la preocupación. La pulsera se veía verdaderamente inusual. Así que cuando Nuli cayó en un sueño profundo, Andri cortó cuidadosamente el hilo y retiró el amuleto. Cuando Nuli despertó y notó que ya no lo tenía, se sorprendió un poco, pero no hizo mayor drama. Después de mirar por la habitación, lo dejó pasar, suponiendo que la pulsera simplemente se le había caído durante la noche. El 23 de diciembre, justo antes de Navidad, y solo unos días después del ritual de luna llena, Nuli y 3 amigas del colegio hicieron un viaje a la capital para asistir a una de las ferias navideñas más grandes del país. Las chicas la pasaron genial comprando regalos, disfrutando del ambiente festivo, y luego se dirigieron a la estación de autobuses para regresar a casa. El día era sofocante y el autobús iba repleto. Apenas bajó del autobús en La Guaira, Narieli se desplomó en el suelo. Sus amigas y personas que pasaban por allí corrieron a ayudarla, le dieron agua, llamaron a una ambulancia y contactaron a su familia. Los médicos concluyeron que había sufrido un golpe de calor, pero tranquilizaron a todos diciendo que no corría ningún peligro grave. Narieli fue llevada a casa y se le recomendó descansar y beber mucha agua. Sus padres tampoco vieron motivo de alarma. Siempre había sido saludable, enérgica y llena de vida. Rara vez enfermaba, ni siquiera de cosas menores. Los días siguientes parecieron normales mientras la familia se preparaba para el año nuevo. Pero algo extraño llamó la atención. Stephanie, quien prácticamente vivía en la casa de los Guillén, desapareció repentinamente. Dejó de visitar y no contestaba llamadas ni mensajes. Preocupados, Nuli y su familia intentaron comunicarse con ella sin obtener respuesta. Entonces, en la madrugada del 29 de diciembre, Nuli se enfermó gravemente de forma repentina. Vomitó violentamente durante toda la noche. Sus padres, aterrados y sin saber qué hacer, la llevaron de urgencia al hospital al amanecer. Una vez más, los médicos no pudieron encontrar nada anormal. Su temperatura corporal era normal, su presión arterial estaba estable, y los análisis no mostraban signos de infección ni de ninguna condición subyacente. Incluso su actividad cardíaca era completamente normal. Sin síntomas claros ni un diagnóstico específico, el equipo médico no vio razón para mantenerla hospitalizada para un tratamiento adicional. Los médicos le dieron a la familia Guillén algunas instrucciones básicas y dieron de alta a Narieli, recomendando a sus padres que vigilaran de cerca su condición y se aseguraran de que se mantuviera bien hidratada. Pero una vez en casa, todo empeoró. Narieli comenzó a temblar incontrolablemente. Estaba tan débil que apenas podía levantarse de la cama. El mareo era constante y se negaba a comer, quejándose de una náusea intensa. Indri intentó de todo para ayudar a su hija, ofreciéndole cucharaditas de agua, solo unas gotas a la vez. Pero Narieli ni siquiera podía tragar. Casi de inmediato todo volvía a salir. Lo extraño era que no presentaba otros síntomas que indicaran un resfriado, intoxicación alimentaria ni ninguna enfermedad conocida. Su temperatura y presión arterial seguían completamente normales.
El 2 de enero, la familia volvió a llamar a un médico a domicilio. No pudo determinar qué estaba ocurriendo, pero se preocupó por su agotamiento severo y sugirió llevarla al hospital para una evaluación completa. Sin embargo, un análisis de sangre exhaustivo, pruebas de parásitos, un electrocardiograma y otras evaluaciones no revelaron nada anormal. Los médicos no detectaron signos agudos, pero aún así recomendaron que la familia la llevara a un centro médico más grande en la capital para una evaluación más profunda. Mientras tanto, la condición de Nuli continuaba deteriorándose. Ya no podía comer alimentos sólidos y poco después ni siquiera podía beber agua. Su madre llamó a numerosos hospitales y clínicas privadas en la capital, pero todos rechazaron recibirla. O no había camas disponibles, o el personal médico decía que no podían admitirla sin un diagnóstico claro. Todo se descontroló rápidamente. En tan solo una semana, Narieli perdió más de 5 kilogramos. Esa cantidad de peso es peligrosa para cualquiera, especialmente para una joven delgada. Fue desgarrador presenciarlo. El médico de la familia solo podía negar con la cabeza, impotente, mientras sus padres se volvían cada vez más desesperados, sin saber cómo ayudar a su hija, que parecía desvanecerse frente a sus ojos. Para el 4 de enero, Narieli ya no podía tragar nada y estaba tan débil que no podía sentarse. Su voz se volvió extraña y eventualmente desapareció por completo. Solo podía responder con gestos o asentimientos. Unos días después, ni eso pudo seguir haciendo. Comenzó a parpadear una vez para decir sí, 2 veces para decir no. No podía enfocar la vista y con frecuencia se quedaba mirando fijamente al vacío. El 5 de enero, el médico la visitó de nuevo y solo pudo confirmar que sufría de un agotamiento extremo por causa desconocida. Otra ronda de exámenes volvió a descartar infecciones y no mostró problemas agudos. Casi todos sus signos vitales estaban dentro de los rangos normales, salvo por una leve disminución de la glucosa en sangre. Los médicos le administraron líquidos por vía intravenosa para evitar la deshidratación, pero Narieli seguía sin poder comer ni beber. Cada intento desencadenaba una nueva ola de náuseas. Aún así, no había camas disponibles en los hospitales de la capital, y los médicos locales seguían sin poder ofrecer ninguna explicación. A medida que su condición empeoraba, sus padres comenzaron a creer que la causa podía estar más allá del alcance de la medicina moderna. En su desesperación, recurrieron a practicantes de curación tradicional y limpieza espiritual. Personas que se cree poseen conocimientos sobre sanación ancestral y protección mística. El 6 de enero de 2020, el padre de Narieli grabó un breve video con su teléfono. En el clip, ella está sentada en una cama, con los ojos bien abiertos pero completamente desenfocados, mirando hacia la nada. Sus labios se movían levemente, pero no emitía sonido alguno. Su piel era pálida como la de un cadáver, y sus brazos y piernas se movían de forma espasmódica, como una marioneta manipulada por hilos invisibles. José Gómez envió el video a un pariente lejano, Claudio Roas, que vivía en otra ciudad. Roas era conocido como sanador espiritual y practicante ceremonial con profundo conocimiento de rituales ancestrales de limpieza y protección. A menudo lo invitaban a realizar ceremonias para alejar fuerzas negativas. Después de ver el video, Roas llamó de inmediato a la familia Guillén. Dijo que su hija estaba bajo la influencia de una fuerza espiritual oscura que estaba drenando su energía vital. Según él, ningún médico podría ayudar y necesitaban llevarla de inmediato a su comunidad en Caravalla para que él y su equipo pudieran iniciar un ritual para restaurar su energía. Para sus padres desesperados, las palabras de Roas sonaron como su último salvavidas. Partieron de inmediato con su hija enferma y llegaron a la mañana siguiente al remoto pueblo montañoso donde vivía Claudio. El centro espiritual de la comunidad era un edificio amplio de una sola planta con un gran salón y un altar cubierto de flores. Velas ardían por todas partes y los sacerdotes cantaban en una mezcla de lenguas antiguas.
Narieli fue colocada en una camilla frente al altar, donde 3 personas dirigidas por Roas le tomaron el pulso e hicieron gestos simbólicos sobre su cuerpo. Tras la evaluación inicial, Roas concluyó que una fuerza oscura había entrado a través de su respiración y se estaba alimentando de su energía vital. El ritual para expulsar esa oscuridad se llevaría a cabo en 3 fases. La primera fase era la purificación por fuego. Narieli fue colocada cerca del altar durante toda la noche, rodeada por docenas de velas de cera. Se entonaron oraciones y fue rociada con agua bendita, infusiones de hierbas y ron. Justo antes del amanecer se pasó un gallo blanco vivo sobre su cuerpo de pies a cabeza antes de ser sacrificado en el altar como parte del ritual simbólico para transferir la enfermedad. El segundo día implicó una purificación con agua fría. Llevaron a Narieli a un arroyo de montaña de corriente rápida que se creía poseía poder sagrado. Fue sumergida 3 veces, luego envuelta en mantas y llevada de regreso al templo. Su cuerpo mojado fue cubierto con piedras y dejado en el patio del templo hasta la mañana. Puede sonar extremo, pero ocurrió un cambio evidente. Sus extremidades dejaron de temblar y su respiración se volvió más tranquila. En el tercer día, fue ungida con una mezcla especial de hierbas de la cabeza a los pies y luego se le dio a beber un alcohol medicinal. La creencia era que si podía tragar aunque fuera un solo sorbo, la limpieza habría tenido éxito y estaría en camino a la recuperación. Pero Nuli aún no respondía. Cualquier cosa que se le vertiera en la boca simplemente salía de nuevo. No obstante, Roas insistió en que el ritual se había realizado correctamente, que la energía oscura había sido eliminada y que el resto ahora dependía de poderes superiores. La familia se quedó una noche más para seguir orando y realizando rituales con humo de hierbas, y luego partieron el 10 de enero para regresar a casa con su hija. Mientras Andri y José Gómez luchaban desesperadamente por salvar a su hija menor, el resto del mundo parecía desvanecerse en segundo plano. Se dieron cuenta de que la mejor amiga de Narieli, Stephanie, había desaparecido por completo, pero no tenían ni la fuerza ni los medios para investigar. Fueron los hermanos mayores de Narieli quienes decidieron averiguar qué pasaba con Stephanie. Se sorprendieron al descubrir que se había mudado abruptamente de su apartamento, a pesar de que aún le quedaba casi un mes de contrato. Stephanie desapareció exactamente el día en que Narieli dejó de beber agua. No contestaba llamadas ni mensajes. No solo parecía estar evitando a la gente, sino que daba la impresión de haber huido. El momento de su desaparición generó una fuerte sospecha. Incluso había dejado pertenencias personales, lo que hacía su partida repentina aún más sospechosa. En la noche del 11 de enero, alrededor de las 7:30 p.m., Narieli murió en los brazos de sus padres. Habían pasado menos de 3 semanas desde que aparecieron los primeros síntomas. Se había deteriorado rápidamente ante sus ojos, y nada de lo que intentaron pudo salvarla. El informe médico oficial indicó como causa de muerte una neumonía por agotamiento severo. Como la causa se consideró natural, no se realizó ninguna autopsia ni se ordenaron pruebas toxicológicas. Narieli fue enterrada al día siguiente en una ceremonia tranquila en el cementerio local, a la que asistieron solo familiares cercanos. Luego, el 14 de enero, Stephanie reapareció, contactando a amigos en común y preguntando qué había pasado con Narieli. Cuando la noticia llegó a los padres en duelo, la buscaron y la enfrentaron, exigiendo respuestas. Al ser presionada para decir la verdad, finalmente confesó lo que había hecho. Stephanie estaba visiblemente aterrorizada. Insistió en que no había querido hacer daño de verdad a nadie y que nunca pensó que las cosas llegarían tan lejos, pero luego admitió haber lanzado una maldición espiritual sobre Nuli por celos. El chico con el que Nuli había salido el verano anterior era alguien que también le gustaba a Stephanie. Cuando él eligió a Nuli en lugar de a ella, Stephanie se sintió insultada. Fue entonces cuando decidió hacerse amiga de la chica con intenciones oscuras.
Después de ganarse la confianza de Narieli y volverse parte del círculo íntimo de la familia Guillén, Stephanie comenzó a recolectar objetos personales de su amiga. Robó una camiseta sudada después de hacer ejercicio, tomó mechones de cabello de un cepillo, se quedó con una cuchara usada después del almuerzo e incluso recuperó un pañuelo ensangrentado de la basura después de que Narieli se cortara accidentalmente. Stephanie llevó todos esos objetos a un antiguo cementerio, donde realizó un ritual y los enterró en una tumba. Según ella, esto tenía el propósito de vincular un espíritu a Narieli mediante una forma simbólica de posesión. Pero no terminó allí. Más adelante, Stephanie encontró una zona afectada por inundaciones donde desenterró fragmentos de restos humanos y tejido parcialmente descompuesto. Los molió hasta hacerlos polvo. Los mezcló con tierra de cementerio y comenzó a agregarlos lentamente a la comida y bebida de Narieli durante varios meses. Conmocionados por la confesión, los padres de Narieli llevaron directamente a Stephanie a la estación de policía local y exigieron que repitiera su historia. Lo hizo, pero las autoridades no tomaron ninguna medida. Según la legislación venezolana, las prácticas místicas como la brujería o los rituales espirituales no se consideran delitos ni infracciones administrativas. ¿Podría ser acusada de algo más grave, como envenenamiento intencional? Posiblemente. Después de todo, había admitido alimentar a Narieli con una mezcla que contenía restos humanos y tierra de cementerio. Pero no se habían realizado pruebas toxicológicas y la causa oficial de muerte era natural. La familia Guillén no podía costear una exhumación del cuerpo ni solicitar una investigación forense privada. Los hospitales locales carecían de las instalaciones y experiencia para procedimientos de ese tipo. Las muestras tendrían que enviarse a la capital, lo que implicaba gastos elevados, listas de espera de meses y tarifas diarias por almacenamiento en frío. Sin esa evidencia, demostrar la culpabilidad de Stephanie ante un tribunal era casi imposible. Se marchó sin enfrentar ninguna consecuencia legal. A medida que la historia de Narieli se difundía, se convirtió en una leyenda local, alimentando teorías y debates sobre lo que realmente había sucedido. Surgieron 4 teorías principales. La primera teoría era espiritual. Muchos lugareños, especialmente los que creen en lo sobrenatural, pensaban que la maldición de Stephanie había funcionado y que un espíritu atado había drenado lentamente la fuerza vital de Narieli mediante magia ritual. Pero como se señaló, tales prácticas no son castigadas por la ley. La segunda teoría sugería que Stephanie había infectado a Narieli con una enfermedad neurológica rara y mortal conocida como Kuru, descubierta entre tribus de Papúa Nueva Guinea que practicaban el canibalismo ritual. Pero el Kuru tiene un periodo de incubación de años o incluso décadas, lo que hace poco probable este escenario. La tercera teoría es considerada la más plausible, que al consumir tierra y restos descompuestos, Narieli pudo haber estado expuesta a neurotoxinas o bacterias que atacaron su sistema nervioso central. Esto podría explicar la pérdida del habla, la incapacidad para tragar y los temblores que parecían disfunción motora grave. La cuarta teoría se centraba en causas psicológicas. Algunos creían que el rápido deterioro de Nuliel se debía a un estrés emocional extremo o trauma psicológico. Según esta teoría, podría haber dejado de comer y beber de forma inconsciente, entrado en un estado psicótico y finalmente muerto por deshidratación severa. En última instancia, nunca se determinó con certeza la causa exacta de lo que le ocurrió a Narieli.